disfrutando el río Cañaveralejo con los niños aquí bañando, como ustedes pueden observar. Este es Siloe TV en YouTube, Siloe TV en YouTube. Ahí están los niños bañando en el río Cañaveralejo hoy 6 de junio de 2022. Siguen bañando los niños. Sigue bañando a los niños en el río Cañaveralejo, recordándonos las épocas de nosotros cuando vayamos aquí en el Charco El Bollo, en la Pecueca, en el Tarzán. Y ahí sigue pues bañando en el río Cañaveralejo, uno de los 10 ríos tutelares de la ciudad de Cali. ¿Usted sí bañó aquí en estos charcos? Yo llegué a bañar en ese charco. ¿En cuál? De la edad de los niños, de la edad de ellos. Veníamos a bañar, veníamos a disfrutar en esa época, digamos que eran los años 70, 75, cuando el río era un río que tenía un trayecto muy distinto que tiene este momentico. ¿Cuál era el trayecto? El trayecto de ese río, se lo va a decir, profesor David, el trayecto del río era precisamente por donde va el puente, Sí. así iba bordeando toda esta loma, iba bordeando toda esta laderita así, alrededor de Cañaveralejo. Se metía así, daba la vuelta por aquí, había una loma aquí, que ya la quitaron por cuestiones de un reformamiento que hicieron pues para evitar las inundaciones, en fin. Daba la vuelta así por la casa de Freddy, de Cristóbal. Vamos hasta allá, entonces vamos a mirar. Volvía el río y retornaba otra vez, siempre buscando el río, su lecho natural. O sea, se metía por detrás del promontorio que había, por una loma natural que había allí, muy bonita, muy hermosa. Ajá. Aquí había un lago, un laguito donde venían paticos, venían todas las clases de aves silvestres que tenemos colombianas. ¿De esta parte? De esta parte de aquí. Ajá. De esta parte de aquí. Todo esto, hace unos 40, 50 años, este es un árbol que posiblemente sea de la época, que tenga más de 60 años. Sí. Este chiminango que vemos aquí hermoso, antiguo. Tiene una... Entonces el río circulaba. El río entonces continuaba, el río seguía su trayectoria natural en la parte de allá. Iba siempre orellándose por la parte de allá, pero en la parte plana. Sí. Pero seguía. ¿Y pasaba por el lado de las graderías o más allá? Por el lado de las graderías, o tal vez un poquito más allá, porque todo eso lo reformó la mano del hombre. Fue continuando, hasta que al Charco El Bollo. Charco El Bollo de la esquina. El Charco El Bollo, el de la esquina. ¿Dónde está el parque? Ahí donde está el parque, ahí desembocaba de otro río, un riachuelo muy importante. La Guarruz. ¿Cómo se llama? Perdón. Guarruz. Guarruz, el río Guarruz, que también llegamos con pequeñitos muchachitos, llegamos a bañar por acá, por donde hay un samán muy antiguo también. Donde el mister. Donde el mister, don Rodolfo Müller, señor Müller. Bueno, vamos a bañar, llegamos a irnos 2 veces. Ahí donde desembocaba el río, allí se le denomina el Charco El Bollo porque ese río llevaba las aguas negras de las casas, de las casitas. Del cortijo. De la poblacioncita, de nuestra población, de nuestros amigos, de acá de nuestro Siloé, de nuestros Lleras y acá de toda esa comarca, de esta área de acá. En fin, y entonces el fin del río no era allí, el río continúa, el territorio que tienes contigo es natural hasta el colegio Chiquinquirá. Ya más allá, mucho más abajo. Ya después ya el hombre lo canalizó, ya el hombre ya intervino en el cauce del río, siguió su cauce natural, pero lo canalizó para evitar esto, con el fin de evitar las inundaciones. Entonces es la historia que yo hasta ese momento yo sé y que disfruté también de este hermoso río Cañaveralejo. ¿Cuántos charcos había dentro del río La Chibuga o río Cañaveralejo? Arrancamos por el principio. Charco El Bollo, famoso por la desembocadura pues, de las agüitas negras y también de aquí, porque también nuestro río también llevaba aguas negras, pero en porción muy pequeña, porque no era tan poblado. Charco El Bollo, el Tarzán. Vamos hacia allá. El Tarzán, profesor, el Tarzán. Ajá. La Pecueca. Sí. La Pecueca, ¿qué más? A ver, el Charco El Tarzán, la Pecueca, ¿quién más era el otro? El Tolima. El Tolima, de pronto yo no lo oí nombrar, pero seguramente fui a bañar por esa parte de allá. La Raíz. La Raíz, famosa Raíz. La Zulaya. La Zulaya la Zulaya sí ya cogía para allá, ya una quebrada, un tributario del río Cañaveralejo.
desembocaba en una quebrada muy famosa, muy maravillosa, porque eran aguas cristalinas, eran aguas donde abundaba la sabaleta, los peces para pescar. Pero todavía pesca la gente aquí. Ayer estuvo un señor pescando ahí. Tal vez una pesquería, de pronto quizás en forma artesanal, en forma de capturar peces y otras especies de pronto para llevarlos a los acuarios. Ajá. Bueno, entonces seguimos ya la Pecueca, trata el Tarzán, trata la Zulaya, pues que ya ahora sí ya la Zulaya, muy bonita, muy pintoresca, muy atractivo, muy linda sus aguas, muy hermosas. Charco Azul El arriba. paisaje, ya seguimos con otra quebrada que sigue más arriba, ya caminando más hacia arriba, un charco que se llama Charco Azul, hermoso nombre. Ese es parte del río Cañaralejo. Parte del río Cañaralejo, otro río tributario de nuestro río Cañaralejo. Charco Azul, que antes, como somos pequeños, la trayectoria que hasta allá era larga, muy grande. Esto aquí era una zona salvaje, esto era una zona era rural, poco habitada por las personas. Ahora, Allá estaba el Guayabal, ¿no? el Guayabal, el famoso Guayabal que queda aquí donde están estas unidades residenciales. Bueno, vamos a parar aquí para hacer la otra parte, porque la otra te voy a preguntar sobre qué había aquí. Fíjate. Estamos enfocando esta parte que es un embalse antrópico, de aquí se sacó mucha tierra y vamos a preguntarle al ciudadano de Venezuela, de la Unión Venezuela. Venezuela comenzó por allá en la década del 60, los primeros pobladores fueron Don Arturo, después la familia del Sargento Loco y después, más o menos en el 64, comenzó la urbanización Venezuela en Cali. Otros colonizadores del barrio que empezaron a formar parte del barrio fueron la familia Pipicano, la familia Pipicano y la familia Esguerra, donde vive hoy en día Laura, que todavía está vigente. Que me acuerde de otras personas más, bueno, hasta ahí me acuerdo yo. No sé si la familia Mora, que son casas muy distintas al proyecto de vivienda que Empresa Municipal en ese entonces les otorgó a los trabajadores de la empresa. Ustedes llegaron aquí por la Obrador Venezuela. Llegamos a vivir al Venezuela, sí, profesor, ¿cómo no? ¿Tu familia trabaja en Cali o qué? No, mi papá. ¿Tu papá? Y mi hermana entró, pero con el tiempo, como en el 75. Pero bueno, esa otra historia que muy aparte de lo que vamos a conversar en este momentito. Bueno, entonces, ¿qué había aquí? Aquí, ese terreno es el original de esa época, este es el terreno original de ese entonces. O sea que este es el nivel. Este es el nivel original de la época. Sí. ¿Y por dónde, más o menos, por dónde estaba el original? Esto es un terreno original, este es el nivel original. Sí. Todo esto, este terreno abarcaba todo esto que hoy en día es el embalse. Sí. De Cañaralejo. Ajá. Todo eso es el embalse de Cañaralejo. Aquí ven canchas deportivas como las que vemos allí, muy parecida a esta. Sí. Se celebraron torneos muy importantes, venían celebridades del fútbol nacional. Barbie Ortiz, en las que yo me acuerdo de esas celebridades de ese entonces de la América. Más no recuerdo, pero sí vinieron celebridades. Se formaban aquí en esta área, se formaban partidos, eventos futbolísticos, deportivos, pero sobre todo fútbol. Otra. También la cancha de cross, de motocross, también también ya después de que... La pista de motocross de la Guadalupe le llamaban. La pista de motocross, bien, profesor David. ¿Y dónde bajaban las motos? ¿Dónde? La pista de motocross de Guadalupe, exactamente, estamos parados muy cerca, donde celebraban estos eventos deportivos de motociclismo. En fin, se celebraban en esta parte de aquí, que el paisaje era muy distinto. Ya el hombre al intervenir, como te digo, no, en esa época el paisaje era natural, eran como te digo, la pista era natural, solamente que de pronto la mano del hombre, el acondicionamiento del terreno para dicho evento motociclístico de cross, lo acondicionaban. Porque tal de tierra hacían unas rampas de tierra que eran que eran los obstáculos. Y le echaban agua. Le echaban agua para que se pusiera liso, bueno, pero de las motos terminaban dando la vuelta en el río Cañaralejo, se metían en el río. Dando la vuelta, así todo este territorio, todas estas territorias, ellos lo usaban en esa época del deporte. Era muy famoso esto aquí, venir a visitar también por celebridades. No me acuerdo qué celebridades eran, porque yo estaba muy muchacho en esa época, pero sí venían personas muy importantes dentro del ámbito nacional del motocross. Bueno, entonces lo que te iba a decir, profesor, es que en síntesis, este nivel de este terreno aquí es el nivel original de lo que era toda esta gran extensión de acá, esta parte de nuestro Cañaralejo, de acá. Toda esta parte. Había un barranco, lo más hermoso que el río, un barranco cuando estaban los terrenos nada en ese momento, había un barranco. Eso lo que pasa es que el hombre lo modificó, desvió las aguas del río para poder trabajar el dicho embalse.
ahí había un barranco donde pues también se practicaba el motocross, porque es que lo que pasaba es que el terreno se prestaba mucho. Era un terreno muy apropiado para dicho evento. Pero ¿por dónde corrían las motos? O sea, ¿cuál era la pista realmente? La pista arrancaba más exactamente donde está donde está la bocatoma del embalse, donde está donde se hizo pues Y se daba la vuelta por todo esto. se daba la vuelta por todo esto. Lo que yo me acuerdo es que yo estaba como de la edad de los niñitos. Yo casi y veníamos a noveleriar, a ver y todos esos detalles del deporte. Y qué te digo, como ver, ellos sí, tú lo andaban en las motos. Hacían su promontorio de tierra, como te dije anteriormente, con máquinas, con volquetas, traían tierra, rara, para hacer los obstáculos, todas esas cosas pues, que son para el motocross. Y como te digo, está este terreno aquí original, hasta donde están los niños más o menos, había también un barranco que bajaba, me acuerdo, sino que me acuerdo. Y como te digo, ese era el lecho natural del río. El río no inundaba esto no inundaba, no, esto ya fue por mano del hombre que se formó esta parte así, en fin. Y como ustedes bien ven, ya ahora ya la CC asumió ya el arreglo, el sendero acá, como turístico se puede decir, para las personas, para los niños, para los ciclistas, para todo el mundo, para todos los que quieran. Bueno, recordando, píldora de la memoria, recordando la pista de motocross de la Guadalupe, le llamaban, donde se dan carreras locales, departamentales y nacionales, e inclusive internacionales. Todo esto que estamos mostrando aquí era la pista de la Guadalupe de motocross, con el río Cañaralejo, donde se metían, y como se ha recordado, pues obviamente, antrópicamente el hombre la ha intervenido, obviamente para bien, porque al hacer este embalse antrópico se ha logrado disminuir las inundaciones en el suroriente de la ciudad, porque cada que llovía crecía el río Cañaralejo, se inundaban todos los barrios del suroriente, La Independencia, Cristóbal Colón, Mariano de Ramos, Antonio Nariño, el Guabal, Periquillo, bueno, todos estos barrios del suroriente que ya no, pero desgraciadamente la comunidad de esos sectores también aprovechó y se montó encima del río y ha construido sus casas encima del río. Pero bueno, eso es parte de la conducta humana. Algún día el río va a reclamar su cauce natural y nos podrá causar inclusive inconveniente. Estas casas que ustedes ven allá, que es Cañaveralejo, y a este lado Venezuela, pues obviamente estaban mucho más allá porque el río las intervenía. Pero a medida que se hizo el embalse, entonces se logra que muchas de esas casas se corrieran y sus solares, que eran prácticamente en montaña, era una loma, pues las han convertido en casas por este lado de acá del embalse. Bueno, pero así es, esa es parte de la memoria. Píldoras de la memoria por Silo Visible TV, por Silo Visible en el Facebook. Chao, chao, y seguirán más videos para ustedes este 5 de junio de 2022.